Profesor, disculpe, he llegado un poco tarde, pero se presente ahorita. Soy Moriano. Miguel Moriano. Bien, ya lo anoté. Este, los que se integren al final de la clase, al final para no estar viendo la asistencia y para continuar con la sesión. El parcial viene hasta el tema de análisis cualitativo. Hasta ahí viene el parcial. Por el horario que nos han dado de lunes y viernes, el examen parcial va a ser el día lunes 11. O sea, no se va a mover, no se va a poder mover el examen. Ya está programado. El lunes es el examen parcial. Bien, voy a compartir mi programa para poder Bien, se visualiza la diapositiva. Sí, profesor. Ustedes lo ven a pantalla completa, yo lo veo yo lo veo. Bien, ahí ustedes lo ven a pantalla completa. No, profesor. Ven. Bien, ahí ven que cambia la diapositiva. Sí, profesor. Sí. Bien. Este análisis cualitativo lo habíamos visto como una presentación la anterior sesión. Lo que nos permite es determinar gráficamente si todo sistema es estable o inestable. El análisis cualitativo nos permite determinar si el sistema que estamos analizando es estable o inestable. Vamos a hacer análisis cualitativo para sistema de dos ecuaciones nada más, ¿no? Dos ecuaciones. En la vida profesional ya existen varios software, el Stata, el eView, el R, que nos permite, el MATLAB y otros programas más que nos permite analizar gráficamente el comportamiento de un sistema de ecuaciones. Habíamos visto que este sistema de ecuaciones que depende de una sola variable, nosotros en economía podíamos trasladarlo al análisis de, digamos, nuestras actividades que analizamos.
producción, oferta, demanda, consumo, inversión, PBI, lo que nosotros quisiéramos analizar. El análisis cualitativo nos va a determinar si el sistema es estable, inestable o indeterminado. Si el sistema es estable, es un sistema que va a ser estable bajo ciertas condiciones. No quiere decir que el sistema va a ser inestable indeterminadamente, ¿no? Si es estable, por lo tanto el sistema es aceptable, pero siempre con la idea de que es un sistema que va a ser estable bajo ciertas condiciones y para determinado periodo de tiempo nada más, ¿no? Si es inestable, si el sistema es inestable, ya sabemos que si un sistema es inestable, lo que tenemos que es cambiarlo. Es irracional si después de haber analizado el comportamiento de un sistema nos dice que es inestable, continuar con la aplicación de ese sistema o ese modelo que estamos analizando, ¿no? Si es indeterminado, tenemos que buscar otras herramientas o variar el modelo para poder determinar la estabilidad o inestabilidad de un modelo. Para nuestro estudio de análisis cualitativo solamente vamos a estudiar un sistema de dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones que depende de una variable independiente, las dos ecuaciones. Para la matemática en general, porque la matemática, este sistema de análisis cualitativo, se utiliza en la física, la química, la biología, en las ingenierías, para poder determinar la validez. Y en todas las bibliografías se utiliza T, representando al tiempo, como una variable independiente de análisis. Nosotros en economía podemos utilizar inflación, que es una variable transversal a cualquier actividad económica. Nosotros podemos utilizar la tasa de interés, que es una variable transversal a toda actividad económica. Otra variable económica, otra variable que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, es el precio de los combustibles, ¿no? Que afecta a toda la actividad económica. Eso es para un poco puedan ustedes elaborar sus ejemplos de aplicación, que ya lo deben de tener, ¿no? Lo he dejado hace 2 semanas, 3 semanas para el examen parcial, ¿no? Todos el día lunes deben traer sus ejemplos de aplicación. Para hacer análisis cualitativo, lo único que nosotros necesitamos es determinar las raíces del sistema, ¿no? Y las raíces del sistema lo podríamos determinar de dos formas. De la primera forma que habíamos visto mediante el desarrollo del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que era la determinante de la diferencia entre la matriz del sistema menos el escalar R por la matriz de identidad. Esa diferencia de matrices hallamos su determinante y nos daba las raíces. Pero también hay otra fórmula para determinar las raíces para hacer análisis cualitativo. Y era un lambda que nos representa R, las raíces que vamos a determinar, un lambda cuadrado, menos la traza. ¿Qué viene a ser la traza? La traza viene a ser la suma de los términos de la diagonal principal. En nuestra matriz que estamos observando, la traza vendría a ser la suma de A11 más A su 2, 2. O sea, la suma de esos términos viene a ser la traza. Entonces va a ser menos la suma de la traza, mucho cuidado con los signos, menos la traza que viene a ser la suma de esos términos por lambda, más la determinante de toda la matriz. La determinante de una matriz de 2 por 2 es el producto de los términos de la diagonal principal menos el producto de los términos de la diagonal secundaria. Y eso es igual a 0. Entonces, con esta fórmula nosotros determinamos las raíces. Y para determinar cualitativamente si un sistema es estable o inestable, solamente necesitamos las raíces, ¿no? Y luego conocer las condiciones, ¿no? Las condiciones de cada una de las cada una de las condiciones para poder analizar si los sistemas son estables o inestables. Habíamos visto que hay 3 casos
cuando el discriminante es mayor a 0, o sea, las raíces son diferentes de 0 y a la vez son diferentes entre sí. El segundo caso es cuando el discriminante es negativo, nos da valores propios complejos. Y el tercer caso es cuando el discriminante es igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, nos van a dar dos raíces iguales. Nos vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando el discriminante es mayor a 0. O sea, al resolver el sistema nos dan dos valores reales diferentes de 0 y a su vez diferentes entre sí las raíces. En este primer caso vamos a ver primero cuando las dos raíces son negativas. Las dos raíces son negativas al determinar las raíces mediante la fórmula, las dos casos, las dos raíces nos dan negativa, pero supongamos que la raíz 1 es menor a la raíz 2 y la raíz 2 es menor a 0. Como las dos raíces negativas, para hacer análisis cualitativo, cuando las raíces son negativas, los vectores se dirigen hacia el origen. Para cada raíz, para graficar este sistema, cada raíz nos va a dar un vector. La raíz R1 nos va a dar un vector R1 mayúscula. Para una raíz R2 nos va a dar un vector R2 mayúscula. Para representar cualitativamente el sistema, nosotros primero, al haber determinado las raíces, graficamos vector R1, vector R2. Cada uno corresponde a cada una de las raíces. El siguiente paso es graficar. Como R1 es negativo, los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas. El origen de coordenadas va a estar formado por la intersección entre las dos rectas. Tanto por el lado superior se dirige hacia el origen de coordenadas como por el lado inferior. Entonces los vectores, como son negativos, R1 es negativo, entonces se va a distribuir, los vectores se van a dirigir hacia el origen de coordenadas. Hacia el origen de coordenadas por la parte superior y por la parte inferior también se dirige hacia el origen de coordenadas. Eso es para R1. Para R2, como también es negativo, entonces igual se va a dirigir los vectores hacia el origen de coordenadas por la parte superior y en la parte inferior también se dirige hacia el origen de coordenadas. Entonces, eso es lo primero que se representa para graficar este sistema. Luego vamos a graficar el comportamiento de los vectores porque en cada sistema existen, en cada cuadrante se van a mover cientos y miles de vectores. Nosotros con 2 o 3 vectores ya podemos ver el comportamiento del sistema. Entonces, en el primer cuadrante, como los dos valores son negativos, entonces los vectores todos se van a dirigir hacia el origen de coordenadas en el primer cuadrante. Todos se dirigen hacia el origen de coordenadas, hacia el origen de coordenadas, hacia el origen de coordenadas. Pero para graficarlo bien próximo al comportamiento del sistema, los vectores tienen que estar cerca al valor de las raíces que está más cerca a 0. En este caso, la raíz que está más cerca a 0 es R2. Por lo tanto, los vectores se deben mover más cerca al vector R2. En el primer cuadrante, igual. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Más cerca a la recta R2. ¿Por qué? Porque está más cerca a 0. Como en todo el sistema vemos que todos los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas, este sistema es estable. O sea, el sistema solamente va a ser estable si todos los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas. En este caso A. En el caso B, ¿qué tenemos? En el caso anterior habíamos visto que R2 estaba más cerca a 0 y R1 más alejado. En este caso, R1 está más cerca a 0 y R2 está más alejado. Los dos son negativos porque son menores a 0. Entonces, igual, cada raíz me va a permitir graficar su vector. R1, voy a graficar el vector R mayúscula sub 1. R2 minúscula me va a dar para graficar el vector R2 mayúscula.
después de haber graficado los vectores, veo que los dos son negativos. Entonces, primero comienzo. R sub 1, como es negativo, se dirige hacia el origen de coordenadas en la parte superior y se dirige hacia el origen de coordenadas en la parte inferior. R sub 2 es negativo, entonces va hacia el origen de coordenadas. Hacia el origen de coordenadas en la parte superior y hacia el origen de coordenadas en la parte inferior. Ya he graficado los dos vectores. Ahora voy a graficar los vectores en cada uno de los cuadrantes. Como R sub 1 está más cerca a 0, ¿qué me dice? Que en cada cuadrante los vectores van a estar más cerca al vector R sub 1 mayúscula. Entonces comienzo a graficar los vectores, suficiente con que muestre 2, 3 vectores y ya puedo representar el comportamiento del sistema. Entonces los vectores R sub 1 más cerca a R sub 1 porque está más cerca a 0 R sub 1 hacia el origen de coordenadas, hacia el origen de coordenadas. Lo mismo en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante todos van hacia el origen de coordenadas y más cerca al vector R sub 1 mayúscula. En el tercer cuadrante igual, todos van hacia el origen de coordenadas. En el cuarto cuadrante igual, todos van hacia el origen de coordenadas. Cuando todos los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas, decimos que el sistema es estable. Este nuevo caso. El caso C es cuando las raíces son positivas. R sub 1 mayor a R sub 2, como son positivas, los dos son mayores a 0. Entonces comienzo a graficar. Cada raíz me va a dar un vector. La raíz R sub 1 minúscula me va a dar el vector R sub 1 mayúscula. La raíz R sub 2 minúscula me va a dar el vector R sub 2 mayúscula. Grafico los dos vectores. Luego, veo que los dos vectores son positivos. Entonces, comienzo con R1. R1 es positivo, por lo tanto, del origen de coordenadas salen los vectores y se van hacia el infinito, en la parte superior. Y en la parte inferior del vector igual. Los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Se van al infinito porque son positivos para R sub 1. R sub 2 también es positivo, por lo tanto, salen del origen de coordenadas los vectores y se van al infinito en la parte superior. Para R sub 2, igual, los vectores salen del origen y se van hacia el infinito. Ahora, voy a graficar, y he graficado en las rectas, en los vectores de cada una de las raíces. Ahora voy a graficar cada uno de los cuadrantes. En el primer cuadrante, todos los vectores, como los dos raíces son positivas, los vectores salen del origen de coordenadas. Como la raíz que está más cerca a 0 es R sub 2, entonces a R sub 2 va a estar más cerca los vectores en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes los vectores van a estar más cerca de R sub 2 y los vectores, como son positivos, salen del origen de coordenadas, salen del origen de coordenadas, salen del origen de coordenadas. Lo mismo en el segundo cuadrante, van a estar más cerca de R sub 2, más cerca de R sub 2 y salen del origen de coordenadas, se dirigen al infinito. En el tercer cuadrante igual, más cerca de R sub 2, más cerca de R sub 2, más cerca de R sub 2, se van al infinito. Y en el cuarto cuadrante igual, ¿no? Más cerca de R sub 2 y todos los vectores salen al infinito. Cuando los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito, en los dos casos decimos que el sistema es inestable. El sistema es inestable porque no sabemos en qué momento de su periodo se detendrá, no conocemos. Como se van al infinito, concluimos de que el sistema es inestable. Este es el caso C. El caso D es cuando, el caso anterior habíamos visto cuando R sub 1 era mayor a R sub 2 y los dos son positivos. Ahora vamos a ver cuando R sub 2 es mayor a R sub 1 y los dos son positivos. Igual, tenemos los dos valores en las raíces que son positivas. Cada raíz me genera un vector. R sub 1 minúscula me va a dar un R sub 1 mayúscula, un vector R sub 1. La otra raíz, R sub 2 minúscula, me va a dar un vector R sub 2 mayúscula. Ya tengo los dos vectores. Ahora, R sub 1 es positivo, por lo tanto, el vector sale del origen de coordenadas y se va al infinito. En la parte superior y en la parte inferior sale del origen de coordenadas y se va al infinito.
Para el vector R sub 2 es positivo, por lo tanto los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito en la parte superior, y en la parte inferior los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Ahora, para graficar los cuadrantes, veo que el valor que está más cerca a 0 es R sub 1. Por lo tanto, en cada uno de los cuadrantes, los vectores van a estar más cerca a R sub 1, al vector R sub 1. Entonces, en el primer cuadrante, los vectores están más cerca a R sub 1, más cerca a R sub 1, más cerca a R sub 1, y como son positivos, todos salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Lo mismo en el segundo cuadrante. Los vectores más cerca a R sub 1, más cerca de R sub 1, y como son positivos, todos salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Lo mismo pasa en el tercer cuadrante, más cerca de R sub 1 y se van al infinito, y en el cuarto cuadrante, más cerca al vector R sub 1 y se van al infinito. Como todos los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito, este sistema también es inestable. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En el anterior, R sub 2 está más cerca a 0. Los vectores tienen que estar más cerca a 0 en cada uno de los cuadrantes. En el siguiente, el valor R sub 1 está más cerca a 0. Los vectores en cada uno de los cuadrantes tienen que estar más cerca a 0. Mucho cuidado con la gráfica, por eso que lo estoy repitiendo ya por segunda vez esta presentación. Habíamos visto los dos primeros casos cuando los dos son negativos, estos dos segundos casos cuando son positivos. Ahora vamos a ver cuando son combinados. Supongamos que R sub 1 es negativo y R sub 2 es positivo. Ya sabemos que esas raíces nos da la fórmula, ¿no?, del sistema. Tenemos R sub 1 negativo y R sub 2 positivo. Entonces, lo primero que hacemos para representarlos es graficar. R sub 1 minúscula me va a dar un vector R sub 1 mayúscula. R sub 2 minúscula me va a dar un vector R sub 2 mayúscula. Luego digo, R sub 1 minúscula es negativo. Entonces, en el vector R sub 1, como es negativo, los vectores van hacia el origen de coordenadas en la parte superior, y en la parte inferior los vectores van hacia el origen de coordenadas. Ahora, R sub 2, la raíz R sub 2 es positiva. En el vector R sub 2, como es positiva, los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. En la parte superior y en la parte inferior igual salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Primero graficamos el comportamiento en los vectores. Luego graficamos el comportamiento en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes vemos el comportamiento. R sub 1 va hacia el origen de coordenadas y R sub 2 sale del origen de coordenadas. R sub 1 va hacia el origen de coordenadas y R sub 2 sale del origen de coordenadas. R sub 1 va hacia el origen de coordenadas y luego sale y se va al infinito. Lo mismo hacemos en el segundo cuadrante. Mucho cuidado con el comportamiento de los vectores. Va hacia el origen de coordenadas R sub 1 y luego R sub 2 sale al infinito. Va hacia el origen de coordenadas y luego cambia sentido al infinito. Va hacia el origen de coordenadas y luego cambia sentido al infinito. En el tercer cuadrante igual, R sub 1 va hacia el origen de coordenadas y R sub 2 cambia sentido, se va al infinito. Va hacia el origen de coordenadas y luego cambia sentido al infinito. Va hacia el origen de coordenadas y cambia al infinito. En el cuarto cuadrante igual, R sub 1 va hacia el origen de coordenadas y cambia sentido hacia el infinito. Va hacia el origen de coordenadas, luego cambia sentido al infinito. Igual el tercero va hacia el origen de coordenadas y cambia sentido hacia el infinito. Y hemos graficado el comportamiento del sistema. Y lo que nos muestra el sistema es que en el sistema es un sistema indeterminado, existe un punto CIA. Por lo tanto, no podemos determinarlo. Si lo vemos por el lado del comportamiento del vector R1, vemos que va hacia el origen de coordenadas, es un sistema estable. Si lo vemos por el lado del vector R sub 2,
vemos que sale del origen de coordenadas y se va al infinito y es un sistema inestable. Por lo tanto, como se dan esos dos casos, decimos que es un sistema indeterminado, existe un punto CIA en la gráfica. No podemos determinar. En este caso, R1 era negativo y R2 positivo. El siguiente caso es cuando R2 es negativo y R1 es positivo. Entonces, lo primero que hacemos una vez que hemos obtenido estas raíces es graficar los vectores. Cada raíz nos da un vector. La raíz R1 nos da el vector R mayúscula 1. La raíz R2 nos da el vector R2 mayúscula. Luego vemos, R1 es positivo, por lo tanto los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. En la parte superior, igual en la parte inferior, como son positivos, los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. El vector R2 es negativo. Los vectores van hacia el origen de coordenadas. En la parte superior y en la parte inferior, los vectores van hacia el origen de coordenadas. Ahora graficamos en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes. R2 va hacia el origen de coordenadas y R1 sale del origen de coordenadas. R2 va hacia el origen de coordenadas y R1 sale del origen de coordenadas. Eso en el primer cuadrante. Lo mismo en el segundo cuadrante. R2 va hacia el origen de coordenadas y R1 sale del origen de coordenadas. R2 va hacia el origen de coordenadas, sale del origen de coordenadas. R2 va hacia el origen de coordenadas y sale del origen de coordenadas. Para el tercer cuadrante igual, R2 va hacia el origen de coordenadas y luego R1 se va al infinito y en cada uno de los vectores lo mismo en el cuarto cuadrante, ¿no? R2 va hacia el origen de coordenadas y R1 cambia de sentido, se va al infinito. R2 va hacia el origen de coordenadas y luego se va al infinito. Y lo que tenemos es un sistema inestable, en este caso, y existe un punto CIA. Esto es el primer caso que hemos visto para cuando las raíces son reales, diferentes de cero y diferentes entre sí, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna consulta, algún comentario? Bien, entonces continuamos. El caso 2 es cuando el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo nos van a dar raíces complejas. Y acá vamos a analizar dos casos. Existen muchos, ¿no? Para nosotros vamos a ver dos casos nada más. Cuando la parte real de estos valores imaginarios es 0, si la parte real de estos valores imaginarios es 0, o sea, A es 0, entonces va a tener un movimiento elíptico cuando el coeficiente de la parte imaginaria es positiva. Va a tener un movimiento elíptico alrededor del origen de coordenadas. Va a tener un movimiento elíptico. Y va a tener un movimiento circular alrededor del origen de coordenadas si el coeficiente de la parte imaginaria es negativo. O sea, si es positivo, tendrá un movimiento elíptico. Si es negativo, tendrá un movimiento circular. Esto es para el caso cuando la parte real es igual a 0. ¿Sí lo escucho? Profesor, disculpe, una consulta. En la parte cuando es elíptico, ahí, ¿de qué depende de que la parte elíptica esté sobre la parte R1 o la parte R2?
los coeficientes. El coeficiente, cuando el coeficiente de la parte imaginaria es positiva, tendrá un movimiento elíptico alrededor del origen de coordenadas. Cuando el coeficiente de la parte imaginaria es negativo, tendrá un movimiento No, o circular. sea, me refiero a, porque en donde es elíptico, en ¿Ya? donde es positivo, ahí la elipsis está sobre la recta R1, la mayúscula. Pero quería saber si es así o es indiferente. También podría No, es serlo con... indiferente, es Es indiferente. indiferente. Ahí está Lo bien. que, sí, sí. Lo que acá yo por comodidad, ¿no? Pero lo puedo haber puesto sobre la recta R2, ¿no? O sea, lo que se, el mensaje es que va a tener un movimiento elíptico sobre el origen de coordenadas, pero puede estar sobre la recta R1 o puede estar sobre la recta R2, ¿no? Pero se mueven elípticamente en torno al origen de coordenadas. Si es positivo y si es negativo, se mueven en forma circular en torno al origen de coordenadas. Ahí yo lo he puesto por representación gráfica, ¿no? Pero puede estar sobre R1 o R2. Esto era cuando la parte real es cero. Cuando la parte real es negativa, el movimiento del vector va a ser en forma espiralada hacia el origen de coordenadas. Si la parte real, que es A, es negativo, el vector se mueve en forma espiralada hacia el origen de coordenadas, cuando es negativo. Y cuando es, y cuando es negativo y se dirige hacia el origen de coordenadas, el sistema es estable. Pero si es positivo, el vector se va a mover en forma espiralada saliendo del origen de coordenadas. Y si sale del origen de coordenadas, va hacia el infinito. Y si va al infinito el vector, el sistema es inestable. O sea, si es cero, vemos el comportamiento en el primer caso, el comportamiento elíptico y circular. Si es negativo, la parte real se mueve en forma elíptica, en forma espiral, hacia el origen de coordenadas, y si va hacia el origen de coordenadas es estable. Si es positivo, se mueve en espiral, el vector saliendo del origen de coordenadas y se va al infinito, por lo tanto, el sistema es inestable. Y esto es el caso cuando nos dan valores complejos. El tercer caso es cuando nos dan valores, cuando el discriminante es igual a 0 y nos dan a dar raíces iguales. Nos dan raíces iguales. Si las raíces son iguales, tenemos que el caso de cuando las raíces son iguales y son negativas, primero graficamos los dos vectores, R1, R2, vemos que como es negativo, van hacia el origen de coordenadas y luego graficamos en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes. Y como son negativos los dos, todos van hacia el origen de coordenadas y lo que nos muestra el sistema es un sistema estable. Cuando los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas, decimos que el sistema es estable. Cuando las raíces son positivas, nos dan en un sistema bidimensional, los vectores salen del origen de coordenadas. Salen del origen de coordenadas y se van hacia el infinito. Como se van al infinito, concluimos de que el sistema es inestable. Igual acá, cada raíz tiene su vector. Graficamos el comportamiento primero de entre los vectores. Como son positivos, salen del origen de coordenadas. Y luego, en cada uno de los cuadrantes, vemos que los vectores salen del origen de coordenadas porque las raíces son positivas
y como salen del origen de coordenadas y van al infinito, concluimos que el sistema es inestable, ¿no? El análisis cualitativo es esto: determinamos las raíces, graficamos y concluimos. Mucho cuidado en todas las gráficas, en todo. Determinamos las raíces, graficamos el sistema y luego concluimos si el sistema es estable, inestable o indeterminado. Eso es lo que estamos viendo en cada uno de los casos. ¿Qué pasa cuando el sistema, la raíz es negativa? En un sistema unidimensional solamente tendría el comportamiento, una dimensión nada más, ¿no? El sistema es unidimensional. Los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas cuando las raíces son negativas, en la parte superior y en la parte inferior. Cuando van al sistema, los vectores se dirigen hacia el origen de coordenadas en la parte superior y en la parte inferior. Cuando van al origen de coordenadas, el sistema es estable, ¿no? Esto es cuando las raíces son negativas. Cuando las raíces son positivas y el sistema es unidimensional, los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito, ¿no? Los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito en la parte superior y en la parte inferior igual. Los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Cuando salen del origen de coordenadas y se van al infinito, los sistemas son inestables. Cuando los vectores van hacia el origen de coordenadas, los sistemas son estables. Cuando tiene los dos comportamientos, los sistemas son indeterminados. Otros casos más, vamos a ver algunos casos, los casos que veamos nomás vamos a analizar, los casos que no se vean no se va a analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la raíz R1 es igual a 0 y R2 es diferente de 0? Si R1 es igual a 0, por ejemplo, y R2 es negativo, R1 es 0, generalmente lo vamos a graficar en forma horizontal, y R2 es diferente de 0. Para nuestro caso, este caso que estamos analizando es negativo. Entonces, los vectores, primero ya sabemos, graficamos R1 y R2. Los vectores se van a mover paralelos a R2, paralelos a R2. Y como son negativos, van hacia el origen de la intersección con R1. Este caso es cuando R1 es igual a 0. La raíz nos da 0 R1 y R2 diferente de 0. La gráfica nos muestra cuando R2 es negativo. Si R1 es diferente de 0 y R2 es 0, primero graficamos R2 y R1. Como R1 es diferente de 0 y para el caso de la gráfica R1 es negativo, los vectores se van a mover paralelos a R1. R2 es 0. R2 es 0. Entonces comenzamos a graficar los vectores. Como es negativo R1, todos van hacia la intersección de R2 en la parte superior y en la parte inferior, en la parte derecha y en la parte izquierda, porque son negativos. Si R2 es igual a 0 y R1 es positivo, como R2 es igual a 0 y R1 es positivo, los vectores salen del origen paralelos a R1 y se van hacia el infinito. Cuando los vectores se van hacia el infinito, el sistema es inestable. Cuando los vectores van hacia el origen, el sistema es estable. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos para hacer análisis cualitativo. Esto es un sistema que hemos visto, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales. Lo que hemos visto en este sistema, por ejemplo, es determinar su solución general. Hemos visto su solución general. A la determinación de esa solución general, ahora le vamos a analizar si el sistema es estable o inestable. Entonces, para la solución, ya sabemos, para determinar su solución general, primero determinamos los valores propios, luego los vectores propios y luego planteamos la solución de acuerdo a cómo nos dé los valores y los vectores.
Después de hacer ese planteamiento, nos piden determinar la estabilidad del sistema. Entonces, nosotros, con las raíces que hemos calculado, nosotros vamos a graficar los vectores y vamos a determinar la condición del sistema. Entonces, vamos resolviendo. Entonces, primero, la matriz del sistema, ¿no? La matriz del sistema lo construimos a partir de los coeficientes. 7 menos 18 y 4 menos 11, ¿no? 7 menos 18, 4 menos 11. Esa es la matriz del sistema. El siguiente paso es determinar los valores propios. Para eso, la fórmula, ¿no? La determinante de la diferencia de matrices. La primera matriz es la matriz del sistema y la otra matriz es el escalar de la raíz que vamos a calcular por la matriz identidad. A esa diferencia de matrices le hallamos su determinante y nos va a dar las raíces del sistema. Entonces hallamos la diferencia, el escalar por la matriz identidad, sacamos la diferencia de matrices y la determinante nos va a dar dos raíces. La raíz R1 negativa y la raíz R2 positiva, ¿no? R1 menos 5 y R2 1. Para hallar la solución general, ya tenemos las raíces, ahora vamos a calcular los vectores propios. Cada raíz nos debe dar su vector propio. R1 nos va a dar un vector R1 y la raíz 2 nos va a dar un vector propio R sub 2. Para eso hay una fórmula que es el producto de la diferencia de dos matrices por el vector que vamos a calcular y ese es igual a 0. A, la matriz del sistema, menos R, la raíz que vamos a analizar por la matriz identidad, todo eso multiplicado por el vector que vamos a calcular y ese es igual a 0. Esa fórmula reemplazamos los valores y determinamos que el vector 1 es un vector de la forma 3, 2. Lo mismo hacemos para la raíz R sub 2. Le vamos a calcular su vector 2. Entonces, para una raíz R sub 2, 1, existe un vector 2 de la forma m y n que debe ser diferente de 0. La fórmula nos dice que eso es igual a la diferencia de las dos matrices y multiplicado por el vector que vamos a calcular. El vector 2 nos sale un vector de la forma 3 y 1. La solución general del sistema, entonces va a ser una constante 1 por el neperiano elevado a la primera raíz, menos 5 por la variable independiente t, por el vector 1, que es de la forma 3, 2, más una constante 2 por el neperiano elevado a la segunda raíz, que es 1 por t, por el vector 2, que es un vector de la forma 3, 1. Y tengo la solución general. La segunda pregunta es, me dicen, determinar si el sistema es estable o inestable. Para eso, yo necesito las raíces. Acá me ha dado dos raíces, ¿no? Una raíz 1 negativo y una raíz R2 positivo, ¿no? Entonces yo voy a graficar. Para graficar, primero graficamos los vectores, luego analizamos el comportamiento de los vectores, luego graficamos en cada uno de los cuadrantes y finalmente analizamos de acuerdo a las condiciones del comportamiento de los vectores si los sistemas son estables, inestables o indeterminados. La raíz nos ha dado R1 negativo y R2 positivo. Por lo tanto, graficamos. Para una raíz R1, un vector R1. Para una raíz R2, un vector R2. R1 me dice que es negativo. El vector va hacia el origen de coordenadas. R1 en la parte superior y R1 en la parte inferior va al origen de coordenadas. R2 es positivo. Por lo tanto, los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito en la parte superior y en la parte inferior igual. Salen del origen de coordenadas y se van al infinito. En cada uno de los cuadrantes hacemos la gráfica de acuerdo al comportamiento de los vectores. Van al infinito y salen del infinito, van al infinito y salen del infinito. En cada uno de los cuadrantes. Siempre viendo el comportamiento de los otros vectores. Siempre viendo el comportamiento de los vectores.
Después de haber graficado en cada uno de los cuadrantes, viendo el comportamiento de los vectores, vamos a tener un sistema que R1, como es positivo, R1 es negativo, menos 5, va hacia el origen de coordenadas, y R2 es positivo, salen del origen de coordenadas. En el primer cuadrante va hacia el origen de coordenadas, salen del origen de coordenadas, va hacia el origen de coordenadas y sale del origen de coordenadas. En el segundo cuadrante igual, R1 va hacia el origen de coordenadas y sale del origen de coordenadas, va hacia el origen de coordenadas y sale del origen de coordenadas. En el tercer cuadrante, R1 va hacia el origen de coordenadas, luego se va al infinito, va hacia el origen de coordenadas y luego se va al infinito. En el cuarto cuadrante igual, R1 va hacia el origen de coordenadas y luego sale del origen, va hacia el origen de coordenadas y se va al infinito. Entonces lo que vemos es un sistema que por un lado el vector R1 va hacia el origen de coordenadas y luego R2 positivo sale del origen de coordenadas y se va al infinito, ¿no? Entonces lo que tenemos es un sistema indeterminado. En el sistema existe un punto SIA. Y este es el primer caso, este es el análisis cualitativo que se hace a los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Bien, a ver, ¿alguna pregunta sobre este primer ejemplo? Bien, vamos a ver entonces otros ejemplos. Aquí hay un conjunto de ejemplos. A ver, unos minutos, intenten plantear. Solamente vamos a ver la parte gráfica, la parte de la solución general. Ya hemos visto muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Solamente vamos a ver, ya para el examen ya les pediré que hay en la solución general como parte de la pregunta y también que grafique. Pero para ahora, para este tema, para esta clase, solamente queremos ver las gráficas nada más. Las gráficas. A ver, unos minutos, solamente necesitamos las raíces y luego necesitamos que planteen la solución, ¿no? Para cada uno de los ejercicios. A ver, unos minutos, unos 5 minutos o máximo 10 para que puedan plantear una idea y luego resolvemos cada uno de los ejercicios, ¿no? Bien, a ver, vamos resolviendo, vamos intentando plantear.
Bien, ya podemos resolver el primer ejercicio. ¿Alguien ha logrado resolver el primer ejercicio? Profesor, yo encontré un punto silla. Bien, a ver, vamos a... ¿Se visualiza la pantalla? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Bien, a ver, entonces, en el primer ejercicio te salió un punto silla. Sí, profesor. De raíces -3 y 4. -3 y 4. Bien, ¿alguien más le ha salido otro valor en el ejercicio 1? -3 y 7, profe, perdón. -3 y 7. ¿No? Sí, sí. -3 y 7. Bien, ¿nadie más? ¿Uno nomás ha logrado sacar? ¿Alguien ha resuelto otro ejercicio? Profe, hizo el 2 también. Y ahí el segundo, ¿cómo sale? Inestable. De raíces 6 y 2. 6 y 2. ¿Mm? Muy bien. Bien, entonces ya podemos iniciar la solución. ¿Su apellido es? Fukumoto, profesor. Ya. Muy bien. Entonces ya podemos ver, entonces ahora estos ejercicios solamente son para ver, digamos, si los sistemas son estables o inestables. Para eso solamente necesitamos solamente conocer las raíces. Entonces las raíces, para eso hay una fórmula que nos permite calcular en forma directa, que es lambda cuadrado. Lambda son las raíces que vamos a calcular, menos la traza. La traza viene a ser la suma de los términos de la diagonal principal, los coeficientes de la matriz, ¿no? Entonces, en la primera ecuación, el primer coeficiente es 3. En la segunda raíz, el segundo coeficiente de la variable es 1. Por lo tanto, si sumamos 3 y 1 son 4. Entonces será lambda cuadrado menos 4 por lambda más la determinante. La determinante es el producto de 3 por 1 menos 6 por 4. Entonces será menos 21. Entonces, lambda cuadrado menos 4 lambda menos 21. Y eso es igual a 0. Y de ahí salen las raíces lambda sub 1 y lambda sub 2. Lambda sub 1 igual a 7 y lambda sub 2 es igual a menos 3. Nos da, para graficar, primero graficamos lambda sub 1 va a tener un vector R sub 1 mayúscula, lambda sub 2 va a tener el vector R sub 2 mayúscula. Graficamos primero los vectores. Luego decimos, lambda sub 1 es positivo, por lo tanto, cuando la raíz es positiva, los vectores salen del origen de coordenadas. Salen del origen de coordenadas, lambda sub 1 en la parte superior, y en la parte inferior, lambda sub 1 sale del origen de coordenadas. Lambda sub 2 es negativo. Cuando es negativo, los vectores van hacia el origen de coordenadas. Entonces, lambda sub 2 va hacia el origen de coordenadas en la parte superior, y en la parte inferior, lambda sub 2 negativo va hacia el origen de coordenadas. Eso es lo primero que graficamos. Luego vemos el comportamiento en cada uno de los cuadrantes. Decíamos que en cada uno de los cuadrantes pasan cientos y miles de vectores. Suficiente con representar con 2 o 3 vectores, ya podemos ver el comportamiento de los vectores en cada uno de los cuadrantes. Entonces vemos, R sub 2 va hacia el origen de coordenadas. Luego, R sub 1 sale del origen de coordenadas. R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas. R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas. En el primer cuadrante. En el segundo cuadrante igual, R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas.
R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas. En el tercer cuadrante igual, R sub 2 va hacia el origen de coordenadas y R sub 1 sale del origen de coordenadas. R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas, R sub 2 va hacia el origen de coordenadas, R sub 1 sale del origen de coordenadas. Finalmente, el comportamiento de los vectores en el cuarto cuadrante, R sub 1 va hacia el origen de coordenadas, luego cambia sentido y se va al infinito. Va hacia el origen de coordenadas, cambia sentido y se va al infinito. Va hacia el origen de coordenadas, cambia sentido y se va al infinito. Lo que tenemos es un sistema indeterminado, ¿no? Indeterminado. Cuando tengamos raíces diferentes, o sea, de signos diferentes, lo que nos da el sistema es un sistema indeterminado. Cuando las raíces son negativas, todos los vectores van hacia el origen de coordenadas y el sistema es estable. Cuando las raíces son positivas, los vectores salen del origen de coordenadas y se van hacia el infinito. Por lo tanto, concluimos que el sistema es inestable. Bien, ¿alguna pregunta sobre este primer ejemplo? Entonces, cuando hacemos análisis cualitativo, lo único que tenemos que es determinar las raíces, identificamos las raíces para graficar. A cada raíz le corresponde un vector, al lambda sub 1 le corresponde el vector R sub 1, al lambda sub 2 le corresponde el vector R sub 2. Luego vemos si es positivo, los vectores salen del origen de coordenadas en la parte superior del vector R, del origen de coordenadas, y luego en la parte inferior del vector R sub 1 del origen de coordenadas. Como son positivos, salen del origen de coordenadas. Para lambda sub 2, como son negativos, los vectores en la parte superior van hacia el origen de coordenadas y también en la parte inferior del origen de coordenadas van hacia el origen de coordenadas cuando es negativo. Y luego ya comenzamos a graficar en cada uno de los cuadrantes. En el segundo ejercicio, nos habían dado también, nos había dado dos raíces, ¿no? Dos raíces. Vamos a ver la solución del segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, nosotros tenemos un sistema, variables x, y, variable independiente t. Primero construimos la matriz del sistema y con la fórmula, ¿no? Con la fórmula que es lambda cuadrado menos la traza. La traza viene a ser la suma de los términos de la diagonal principal. 9 más menos 1, que es 8. Entonces la traza va a ser lambda cuadrado menos 8 lambda, más la determinante. La determinante es 9 por menos 1, menos 9. 7 por 3, 21. Menos y menos más será menos 9 más 21. Menos 9 más 21. Entonces sería más 12. Y de esa lambda cuadrado menos 8 lambda más 12 igual a 0. Sacamos las raíces 2, 6 y 2. Lambda sub 1 igual a 6. Lambda sub 2 igual a 2. Entonces comenzamos a graficar. Cada autovalor nos va a generar un vector. Lambda sub 1 nos genera el vector R sub 1, lambda sub 2 el vector R sub 2. Primero graficamos los vectores. Luego vemos el comportamiento. Como lambda sub 1 es positivo, los vectores salen del origen de coordenadas. Salen del origen de coordenadas y se van al infinito. En la parte superior y también en la parte inferior, los vectores salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Para lambda sub 2 también es positivo, por lo tanto los vectores salen del origen de coordenadas y se dirigen al infinito, salen del origen de coordenadas y se van al infinito. En la parte superior y en la parte inferior igual, salen del origen de coordenadas y se van al infinito. Al infinito. Ahora, para graficar
para graficar, tenemos que tener en cuenta cuál de los dos valores está más cerca a 0. En este caso es lambda sub 2. Por lo tanto, en cada uno de los cuadrantes, los vectores tienen que estar más cerca a vector R sub 2. Como los dos son positivos, todos van hacia el infinito. Como lambda sub 2, que es el valor donde está más cerca a 0, por lo tanto, los vectores en cada uno de los cuadrantes tienen que estar más cerca a R sub 2. Todos van al infinito, por lo tanto, como los dos valores son positivos y todos los vectores van al infinito, el sistema es un sistema inestable. Bien. El tercer ejercicio, ¿cuáles fueron las raíces? Profesor, las raíces son -4 y -9 y el sistema es estable. -4 y -9 en el tercer ejercicio. ¿Así le sale a todos esa raíz? Sí, profesor. Bien, -4 y -9. Y tenemos dos raíces negativas. Dos raíces negativas en el tercer ejercicio. Bien, para la representación gráfica lo único que necesitamos es solamente las raíces, dos raíces negativas, -4 y -9. En este caso yo he puesto primero -9. Es indiferente porque el resultado va a ser el mismo. Las dos raíces son negativas. Solamente hay que tener en cuenta para graficarla. Graficamos primero lambda sub 1 me va a dar un vector R sub 1, lambda sub 2 me da un vector R sub 2. Como los comenzamos a graficar después de graficar los vectores nos da lambda sub 1 es negativo, por lo tanto los vectores van hacia el origen de coordenadas. En la parte superior y en la parte inferior los vectores van hacia el origen de coordenadas. Para lambda sub 2, negativo, los vectores en la parte superior van hacia el origen de coordenadas y en la parte inferior los vectores van hacia el origen de coordenadas. Luego comienzo a graficar. ¿Cuál de los dos valores está más cerca a 0? ¿Cuál de los dos valores está más cerca a 0? El -4, ¿no? -4. Por lo tanto, los vectores en cada uno de los cuadrantes tienen que estar más cerca al vector R sub 2. Tiene que estar más cerca al vector R sub 2. En cada uno de los cuadrantes. Como son negativos, todos van hacia el origen de coordenadas. Y como todos los vectores van hacia el origen de coordenadas, concluimos de que el sistema es estable. El sistema es estable. Bien. El ejercicio número 4. ¿Cuáles son las raíces? -4 y -4, profesor. -4 y -4. ¿Alguien le salió otro valor? ¿Cómo sale el polinomio característico? A ver. Será lambda cuadrado Más 8 lambda y más 16. más 16. Más 16. La traza viene a ser -8. Con el menos se hace más 8 lambda. Y luego viene la determinante. 12 más 4, 16. O en menos y menos más, porque es el producto de los términos de la diagonal principal menos el producto de los términos de la diagonal secundaria. O sea, 12 menos 4 es 16. 16. De ahí salen dos raíces iguales a -4 en el ejercicio número 4. Bien, vamos a ver su solución. Entonces ya tenemos las dos raíces
que sale menos 4. Nos da con la fórmula 2 raíces. Lambda sub 1 igual a menos 4 y lambda sub 2 igual a menos 4. Dibujamos cada raíz, nos da un vector, R sub 1, un vector, lambda sub 1, el vector R sub 1, lambda sub 2, el vector R sub 2. Como son negativos, todos los vectores van hacia el origen de coordenadas en la parte superior y en la parte inferior. Y en cada uno de los cuadrantes, cuando son negativos, son rectas. Son rectas, cuando las raíces son iguales, son rectas. En el primer cuadrante, negativos, van hacia el origen. En el segundo cuadrante, son rectas, van hacia el origen, porque los valores son negativos. En el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Todos los vectores van hacia el origen de coordenadas, por lo tanto, el sistema es un sistema estable. Muy bien. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Me acaba de llegar una invitación. Están todos invitados. El día de mañana va a haber una conferencia. Me ha llegado una invitación para mí y todos mis alumnos. Espero verlos a todos mañana a las 6 de la tarde. Vía Zoom le voy a enviar al delegado, le voy a enviar la invitación para que todos puedan entrar. Sería bueno que estemos presentes. Es una invitación de presentación del profesor Carlos Aquino Rodríguez, ¿no? Todos ustedes saben que el próximo viernes se elige decano. Ustedes eligen una vez nomás a su decano, ¿no? Por lo tanto, deben de tomar las cosas muy en serio, ¿no? Muy en serio, porque vamos a elegir una autoridad que va a gobernar la facultad en los próximos 4 años. O sea, toda su carrera, ustedes van a elegir una autoridad. Por lo tanto, es importante que siempre elijan no al que me cae bonito, ni al que me da pena, nada de eso. Ustedes tienen que pensar como piensan los profesionales. Ustedes tienen que pensar como piensan los grandes. No tienen que actuar por sentimiento, ¿no? El profesor Carlos Aquino va a hacer su presentación mañana a las 6 de la tarde vía Zoom. Le voy a enviar al delegado el link para que puedan incorporarse. Espero verlos a todos para que puedan, digamos, escuchar las propuestas. El profesor Carlos Aquino es un profesional destacado, suficiente con mencionarles que ha sido entrevistado por muchas televisoras y radios, no solamente del Perú, del mundo, de América, de Europa, de Asia, y ha participado en muchas pasantías, ¿no? Cuando a alguien le dan una pasantía es porque el profesional es bueno. No le van a dar una pasantía a alguien que no, digamos, que académicamente todavía no se está desarrollando, ¿no? Habla varios idiomas, ha representado al Perú en muchos eventos internacionales. Yo creo que es un profesional que debemos de escucharlo, y si hubiera alguna duda, seguramente ahí se plantearía alguna pregunta, ¿no? Siempre a través del delegado, siempre a través del profesor, ¿no? Porque hay gente que todavía no ha madurado y siempre busca que molestar a los demás. Producto de su inmadurez, ¿no? Él no tiene la culpa, ¿no? Quien tiene la culpa es la gente de su entorno, quien no le transmite buenas ideas ni buenas intenciones, ¿no? Entonces, por eso que las preguntas las hacen a través del delegado, el delegado me las transfiere y yo las comparto con el profesor Carlos Aquino, que me ha hecho la invitación para mí y mis alumnos, ¿no? Espero verlos a todos mañana a las 6 de la tarde vía Zoom, ¿no? Vía Zoom. Bien, yo tengo unas clases continuas, tengo otro aula, entonces nos estaríamos viendo. No se olviden, el lunes 8 de la mañana, yo voy a estar desde las 7:30 para poder tomar el examen parcial. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? Profe, disculpe, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que el examen estaba programado para el mediodía. ¿O Claro. no? Sí, claro, mañana lunes. No, o sea, yo voy a estar, le decía, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, voy a estar de temprano, pero nuestro examen es a las 12, claro, en el Ya, horario. ya, profe, gracias.
Sí, en nuestro horario, en el horario que nos corresponde. Le dije que iba a estar temprano por si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Preguntas puntuales, ¿no? No me van a venir a decir, profesor, se trae el balotario, para hoy día es el balotario, porque ya el que me dice eso, yo lo jalo de frente, ya, porque ese balotario lo he dejado hace 3 semanas para que lo haga. Bueno, el balotario hace 1 semana, los ejemplos de aplicación hace 3 semanas. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que quieran responder? Bien, entonces quedamos ahí. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Gracias, profesor, hasta luego. Buenos días. Perdón, profe. Buenos días.